En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Estamos celebrando el segundo domingo de lo que se llama en liturgia el tiempo ordinario. Nombre un poco, extraño. Sería mejor quizá llamarlo tiempo corriente. Tiempo ordinario, que es el tiempo de la liturgia de todo el año, dentro del cual se enmarcan los tiempos especiales. Por ejemplo, la Cuaresma, no tardaremos mucho en empezarla, luego viene la Pascua, y luego ya, terminado el año litúrgico, con el nuevo año litúrgico, empezará el Adviento y la Navidad, que hemos recientemente terminado. En el tiempo ordinario, el objetivo de la Iglesia es proponernos, para la meditación y para la aplicación a la vida, las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas que Él explícitamente dice, o las enseñanzas que dice a través de las parábolas, y también los milagros que hizo Cristo, que eran signos, hechos auténticos, pero que tenían un símbolo, tenían un significado. El milagro al leproso, el milagro al paralítico, el milagro al ciego. Vamos a ir meditando durante todo el año, con los tiempos especiales que lo van a interrumpir, repito, Cuaresma, Pascua y después, terminando el año ya de nuevo, el Adviento. Vamos a ir meditando sobre la enseñanza de Jesús. Pero lo primero, lo hemos estado viviendo, leyendo y practicando durante esta semana, primera semana del tiempo ordinario. Lo primero es el apostolado, es decir, la elección de los discípulos de los apóstoles. Durante esta semana varias veces los evangelios nos han presentado estos momentos iniciales de la vida pública de Jesús después del momento del bautismo que celebramos el domingo pasado. Hoy, que terminamos en el segundo domingo, concluye esta primera etapa, donde, repito, el Evangelio nos enseña cómo llegaron los primeros apóstoles a seguir a Jesús. Es Juan el Bautista, o dice el evangelista, es Juan el Bautista el que pone detrás de Jesús a algunos de sus propios discípulos, en este caso San Andrés, hermano de Simón Pedro, y un discípulo que es el mismo que escribe el Evangelio y que no habla de sí mismo, pero que lo dice con un sinónimo, el discípulo amado, el discípulo predilecto de Jesús, San Juan el Evangelista. Fue tan importante para San Juan aquel encuentro que muchos años después este Evangelio, el Evangelio de San Juan, está escrito por San Juan al final de su vida, más o menos en el entorno de los años 90, por tanto 60 años después de la muerte de Jesús, y sin embargo recuerda el momento exacto en que se encontró con Cristo, lo cual no sucedería a cualquiera. La primera vez que ves a Jesús no la olvidas. Bueno, y dice que eran las 4 de la tarde. Inolvidable el momento, y el evangelista, cuando escribe, lo recuerda. ¿Qué tenemos que destacar de esto? Primero, la presentación que va a hacer Juan Bautista de Jesús. Muy importante. Dice: «Este es el Cordero de Dios». Está aludiendo a las profecías, donde habla de que va a ser entregado para la salvación del pueblo un Cordero inocente. Sus heridas nos curarán.
Él cargó sobre sus espaldas el pecado de muchos. Jesús es presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Podía haber dicho otra cosa, puestos a decir, podía haber dicho otra cosa. Por ejemplo, podía haber dicho, y muchos lo hubieran acogido con entusiasmo, este es el libertador del pueblo de la opresión de los conquistadores romanos. Había un fuerte movimiento independentista en Israel que no mucho después cristaliza en una guerra contra los romanos, que concluye la guerra con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el futuro emperador Tito. Había un fuerte sentimiento hasta tal punto de que había un grupo de terroristas que se dedicaban a atacar las patrullas de los romanos cuando las veían con pocos miembros, o a matarlos cuando los encontraban solos. Eran los celotas o sicarios, por la sica, que así como se llamaba el puñal. Y uno de los apóstoles fue elegido precisamente de entre ese grupo previa conversión. Podía haber dicho, por lo tanto, San Juan, aquí va el libertador de Israel, el que nos va a conseguir la independencia. O podía haber dicho, aquí va el que va a acabar con el hambre, el que va a terminar con la injusticia, el que va a libertar a todos los esclavos, o el que va a curar a todos los enfermos. Aquí va el médico de Israel, el alimentador de Israel, pero no dice eso. Es el que quita el pecado del mundo. En una época como la nuestra, todo lo que no es material no tiene valor. ¿Qué es material? Curarte una enfermedad, que conste que es una cosa maravillosa, Bueno, ¿qué es material? Llenarte el estómago. ¿Qué es material? El dinero. ¿Qué es material? El sexo. ¿Qué es material? El poder. ¿Qué es material? El descanso. Son las cosas que valoramos. En cambio, quitar el pecado del mundo, es decir, perdonar los pecados, ¿qué importancia tiene para los hombres de hoy? Ninguna. Mejor dicho, la mayor parte de los hombres de hoy han acabado con los pecados de una forma muy sencilla, diciendo que los pecados no existen. Y como no existen, pues no hay pecados. Puedes hacer lo que quieras, nada es pecado. Solo existen los delitos. Si te pillan. Y para eso están los gobernantes que van legislando continuamente, siempre para más permisividad. Cristo ha venido a quitar el pecado del mundo, a quitarlo con el derramamiento de su sangre, a lavar nuestros pecados, a perdonar nuestras culpas. Esta es la labor de Jesús. Y esta es la labor de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. La primera labor de la Iglesia, no la única. También tendrá que dar de comer al hambriento. Pero esta es la primera labor de la Iglesia, continuar la misión de Cristo de quitar el pecado del mundo. ¿Y por qué es importante? Porque es incluso más importante que dar de comer. Recordad, lo meditaremos, si no recuerdo mal, en la Cuaresma, aquella situación de las 3 tentaciones en el desierto. Una de ellas, cuando el demonio le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Dedícate a esto. ¿Por no has convertido el agua en vino? Es culpa tuya que haya gente que muere de hambre. Lo que tienes que hacer es transformar las piedras en panes. Y además de esa manera no tenemos ni que trabajar siquiera. Ya de paso, pues que los ángeles nos traigan algo más que el pan. Es culpa tuya. Si hay hambre en el mundo, dedícate a esto, te aplaudirán, te seguirán, serás aclamado como rey. Y de hecho, le quieren hacer rey después de multiplicar los panes y los peces. Y él huye. ¿Es más importante quitar el pecado del mundo que darte de comer? Es importante dar de comer, y Jesús manda dar de comer al hambriento.
¿Pero es más importante quitar el pecado del mundo? Pues sí. ¿Y por qué? ¿No es acaso el pecado la causa de las guerras? La ambición, la ansia de poder, el odio. ¿No estamos viendo lo que pasa con la guerra cerca de nosotros en Ucrania? ¿O un poco más lejos, en la querida Tierra Santa? ¿No es acaso pecado la existencia de las dictaduras? ¿Es que no estamos viendo lo que está pasando en Nicaragua con 2 obispos y un montón de sacerdotes en la cárcel y la gente reprimida, o en Cuba o en Venezuela? ¿Es que eso no es pecado? ¿Es que no es consecuencia del pecado el hecho de que haya gente que muere de hambre? Cuando yo era un jovencito, antes de ir al seminario, tenía dudas entre ser médico o hacerme cura. Desde los 10 años quise ser cura, pero luego en la adolescencia tenía dudas. Y hablando un día con el director espiritual del colegio donde estudiaba, un magnífico sacerdote, dijo: mira, te haces médico, es una cosa maravillosa, admiro a los médicos, son extraordinarios. Vas a curar un problema a una persona. O no, oye, que tampoco es que todo se cura, ¿eh? Bueno, pero más pronto o más tarde esa persona va a morir, ¿no? ¿Y después qué? Tú eres sacerdote, vas a curar el alma. Curando el alma, vas a ayudar a esa persona a que no cometa más pecados, a que no haga daño a nadie, que no se haga daño así, y a que pueda ir al cielo. ¿Qué es más importante? Dime, ¿qué es más importante? Si das un pedazo de pan, volverá a tener hambre. Si pones a esa persona en contacto con Cristo, no tendrá la capacidad de trabajar por sí mismo para salir de las consecuencias del pecado, que es la causa del daño que se hacen y que hacen todos los hombres. ¿Qué es más importante, dar un pescado o enseñar a pescar? Afortunadamente no me hice médico, digo afortunadamente porque cada vez que veo una gota de sangre me desmayo, así que gracias a Dios no me hice médico, no sé qué hubiera sido de mí. Y me hice cura. Que seguramente hubiera sido muy, muy mal médico. Pero Jesús continúa. Aquellos que han ido detrás de él, porque Juan les ha dicho que era el que quita el pecado del mundo, y que han entendido que eso es más importante que la liberación de Israel o que quitar el hambre en el mundo, porque el pecado es la causa de todo mal, desde el pecado original hasta hoy en día. Aquellos se encuentran con que Jesús les dice: ¿me estáis siguiendo? Y ellos le dicen: maestro. Ya le llaman maestro, el que enseña. No le llaman curandero, el que cura. Le llaman maestro. Han entendido que la enseñanza es la fuente primera de la redención. Después vendrá la culminación, que es el derramamiento de la sangre. Pero primero la enseñanza. Maestro, ¿dónde vives? Él les dice: venid y veréis, venid a vivir conmigo. Haz una experiencia vocacional. Claro, diréis: bueno, yo ya estoy casado, ¿no? A ver, ¿qué hago yo? Haz una experiencia vocacional también tú que estás casado, porque a lo mejor el Señor te llama no a dejar tu mujer o tu marido, que alguno quizá quisiera, bueno, sino que te llama a tener una vocación laical de consagración, manteniendo tu familia y viviendo en el mundo. Pero sobre todo, para los jóvenes, ¿por qué no haces una experiencia? ¿Por qué no le das a Dios una oportunidad? ¿Y cómo? Yo empecé a ir a misa cuando estudiaba en la universidad, antes de ir al seminario, todos los días. Dormía 4 horas. Trabajaba con mi padre en la carnicería. Por las noches trabajaba con él hasta muy tarde. Me levantaba tempranísimo, 4 horas, 5 horas, el día que dormía eso. Iba a misa diaria. Era un sacrificio. Hubiera preferido que me cortaran las manos antes de dejar de ir a misa. No empecé a ir a misa
cuando entré en el seminario, sino que entré en el seminario porque iba a misa. No empecé a rezar el rosario cuando entré en el seminario, sino que entré en el seminario porque rezaba el rosario todos los días. Si no tienes una experiencia de Dios, si no te pones a tiro de Dios, hablando con Él, yendo a misa, confesándote, hablando con la Virgen, haciendo adoración del Santísimo, ¿qué oportunidad le das a Dios? Y si no le das a Dios la oportunidad y Él te llama, ¿qué sucede? Bueno, habrá casos y casos, por supuesto, pero hace unos días recibí un correo que me dio mucha pena. Estoy recibiendo muchos correos, afortunadamente, de jóvenes que quieren, por lo menos que tienen dudas vocacionales, e invito a todos los que tengan dudas que me escriban para ayudarles con el discernimiento. En este caso me escribe un señor de ya una cierta edad, bueno, sobre la cincuentena, y me cuenta, y me dice: quise ser sacerdote. Mis padres se opusieron, católicos practicantes, muy practicante, pero el cura que es el hijo de otra. Mis padres se opusieron, yo no tuve valor. Seguí mi vida, me casé, me divorcié, porque no era mi vocación. Y ahora me doy cuenta de que me equivoqué. ¿Quién es la culpa? De él. Que no tuvo el valor para decir a sus padres: mi vida es mía. Yo, porque iba a misa, porque rezaba rosario, se lo dije a mi padre, sobre todo a mi madre, que era de AUPA, pero si ella era de AUPA, su hijo también. Y con 18 años le dije: mi vida es mía, tú te has casado con quien has querido y yo voy a hacer lo mismo. Yo me voy al seminario. Y si te gusta, te gusta, y si no te gusta, lo siento por ti. Y cuando estaba en el seminario me mandaba cada semana unas cartas que si las estrujabas salía un chorro de agua. 20, la quería muchísimo, pero muchísimo, y no la hice ni caso, mi vida es mía. Pero claro, ¿qué ha pasado? Seguramente que hubiera pasado conmigo. ¿Qué pasó con este señor? Un mal marido, porque no era su vocación. Y posiblemente, no lo sé, también un mal padre, no lo sé, pero un mal marido, porque no era su vocación. Ponte a tiro de Dios con la oración, con el encuentro con el Señor. Dale la oportunidad de que te diga lo que quiere de ti, que es por tu bien, que no es solo por el bien de los demás, que por supuesto, sino que es por tu bien, que el primer beneficiado de estar con Jesús eres tú. Lo supe inmediatamente, y por eso me fui al seminario. Yo no puedo tener paz. No la puedo tener. Estaba en la universidad, me iba maravillosamente, gracias a Dios. Había una chica que me gustaba mucho, y yo le gustaba mucho a ella. Pero yo veía los telediarios, y siempre los telediarios que han sido iguales, toda la vida de Dios, de gracias, siempre. Porque solo la desgracia es noticia. Bueno, yo veía los telediarios, veía a la gente sufrir. Y decía, yo no puedo. No voy a tener paz. Voy a ser un mal marido. Voy a estar todos los días en pugna con mi mujer porque voy a querer dar limosna y me va a decir: oye, ¿y tus hijos? Voy a ser un mal marido, voy a ser un mal padre, no voy a tener paz. Tengo que entrar en el seminario. Hacerte. Ponte a tiro de Dios. Dale la oportunidad con la oración. ¿Y después qué sucede? Así termina el Evangelio de hoy. San Andrés le presenta a su hermano, San Pedro, que entonces se llamaba Simón. Era su nombre de pila, Simón. Jesús dice que se le queda mirando cómo tenían que ser las miradas de Jesús. Dicen que las miradas del Padre Pío te desnudaban. Cómo tenían que ser las miradas de Jesús, cómo tenían que ser. Pero es que te sigue mirando. Cuando te pones delante del Santísimo, sobre todo en la exposición del Santísimo,
cómo te mira, cómo te mira, te entra dentro, cómo te mira, con amor, con misericordia, con la verdad. Se le queda mirando, le estaba esperando, y le dice: eres Simón, el hijo de Jonás, pero esto se ha acabado, Estaba casado porque tenía suegra, debido a que Jesús cura a su suegra. No sabemos si sería viudo. La tradición dice que estaba casado y que tenía una hija. Era un pequeño burgués, diríamos hoy. Tenía su barca, estaba situado, tenía un proyecto de vida sencillo, pero tenía su vida, y su vida encarrilada. Pero ya no vas a ser más Simón, el hijo de Jonás, el dueño de la barca. Ahora vas a ser Cefas, que significa cabeza, Pedro, que significa piedra. No vas a pescar sardinas, no, mejor dicho, esos peces llenos de espinas que son bastante incomestibles, que son los que habitan en el lago de Genesaret. Vas a hacer algo más importante. Vas a convertirte en un pescador de hombres. ¿Qué hubiera pasado? No es fácil, no es difícil de imaginar si San Pedro le hubiera dicho: oye, pero mira, por favor, que yo ya tengo mi vida. Aquí tienes a Juanito, es un adolescente, ¿qué quieres? No, llévate a este, ¿no? O al otro, pero a mí. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente no habríamos tenido a aquel que confesó por primera vez la divinidad de Cristo. Bueno, de alguna manera, ¿no? Tú eres el Mesías. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías. Y yo te digo, eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino el Hijo, mi Padre que está en el cielo. Tú eres Pedro. Nos hubiéramos perdido eso. Nos hubiéramos perdido a ese hombre como cabeza de la iglesia. Hubiera elegido a otro. Pero sobre todo, ¿qué se hubiera perdido Pedro? ¿Qué habría sido? ¿Un desconocido? ¿Pescador de un pequeño lago? ¿Eso es lo que hubiera sido? ¿Eso hubiera sido su vida? No es una mala vida, no era una mala profesión, no era un salteador de caminos, no, un buen hombre, se supone que buen esposo y buen padre. ¿Y eso es todo? ¿Eso es lo que quieres ser con tu vida? Eso es lo que Jesús nos dice. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y nos lo dice a todos, por supuesto, al joven que puede ser sacerdote. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Te llena eso? Pero nos lo dice a todos. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿No te parece que vale la pena vivir para algo más que ganar y gastar? ¿Eso es lo que quieres hacer con tu vida? ¿No hay cosas más importantes? Nuestros laicos franciscanos de María y muchos otros que no son franciscanos de María saben perfectamente que hay muchas más cosas. Seguir a Cristo, ponerse a las órdenes de Cristo, como laico casado, como padre de familia, madre de familia, como sacerdote, como religiosa, ponerse a las órdenes de Cristo. El Señor nos necesita, pero nosotros necesitamos al Señor más que Él a nosotros. Nos necesita, y lo dice: rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Están cerrándose iglesias en todo el mundo. El Señor nos necesita, pero nosotros necesitamos al Señor mucho más que Él a nosotros. ¿Y para qué le necesitamos? Pues para ser felices en la tierra, porque solo Él nos da la felicidad y le necesitamos para ir al cielo. Que así sea. Dentro de este repaso a las virtudes de María, como quiero dejar la tercera virtud teologal para mañana, porque 2 virtudes teologales en una mañana me parecían excesivo, ¿verdad? Mañana hablaremos de la caridad. Hoy quiero hablaros de una de las virtudes más típicas de la Virgen, que es la humildad. Hasta tal punto de que San Luis María Griñón de Montfort llegó a decir que Dios se fijó en María por su castidad, pero que se encarnó en ella por su humildad. Siempre hemos visto a María como un modelo de humildad.
La humildad no es una virtud fácil, no sé si hay alguna virtud que sea fácil, pero bueno, en todo caso la humildad desde luego no lo es, ¿no? Y tiene además como muchas manifestaciones de antihumildad, de manifestaciones de soberbia, algunas que a lo mejor no serían propiamente manifestaciones de soberbia y que están ligadas al carácter, ¿verdad? Y otras que sí que lo son. Vamos a ver la humildad de María y cómo tenemos nosotros que intentar vivir la humildad de María, con 7 puntos para practicar la virtud de la humildad. Primero, la humildad, primero la definición de humildad. Humildad es una definición que es de Santa Teresa. Humildad es andar en verdad, decía la santa, andar en verdad. Por lo tanto, la humildad sería situarse correcta y justamente delante de Dios o delante de los hombres. Eso sería la humildad, situarse correcta y justamente delante de Dios y delante de los hombres. Por tanto, no sería humildad adoptar una situación o aceptar una situación que fuera incorrecta, que fuera injusta. La humildad no es sumisión. No es, por ejemplo, sumisión de la esposa al marido, por ejemplo, o al revés, ¿verdad? Humildad no es sumisión del obrero al patrono aceptando situaciones de injusticia. Bueno, no. Humildad es verdad, es situarse correcta y justamente delante de Dios y delante de los hombres. Humildes para con Dios, por lo tanto, sería situarse delante de Dios como en lo que en realidad somos, las criaturas de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios, hijos, no lo olvidéis, adoptivos, hijos que hemos sido hechos hijos sin mérito propio por pura gracia de Dios. Por lo tanto, un aspecto de la humildad para con Dios sería el reconocimiento del papel de Dios en nuestra vida, el reconocimiento de nuestros deberes para con Dios y el cumplimiento de esos deberes con normalidad, sin considerar que por el hecho de estar cumpliendo esos deberes, Dios nos debe a nosotros algo o nos tiene que dar las gracias Dios, ¿no? Cuando cumplo lo que está mandado, no estoy haciendo nada especial, aunque quizá otros no lo hagan, ¿verdad? Y pueda tener yo la impresión de que soy especial, de que soy extraordinario, porque hago lo que otros no hacen, pero en realidad no estoy haciendo más que cumplir con mi obligación. Otro aspecto de la humildad para con Dios es ser consciente de que sin Dios no podemos hacer el bien, que por lo tanto el bien que hacemos se lo debemos a Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, no podemos hacer el nada bueno, quiero decir, el mal sí que lo podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, hasta cierto punto es verdad una frase que, yo no sabría decir de quién es exactamente, la he leído en Bernanos, en el diario de un cura rural, un precioso libro que os recomiendo a todos, que son esos libros buenos que deberían de estar en la biblioteca de todo católico, pero que son ya hoy dificilísimos de encontrar. Y que quizá esta frase a lo mejor está un poco teñida de jansenismo, no lo sé, pero la de todo es gracia. Bueno, yo no sé si todo es gracia, pero desde luego casi todo es gracia. Es decir, la gracia necesita la colaboración del hombre, ¿no? Si no, nos veríamos a nosotros mismos como meras marionetas movidas por Dios. No es así. La gracia de Dios necesita que el hombre acepte y secunde esa gracia, sin la cual, sin esa colaboración del hombre, no podemos tampoco hacer el bien. Pero casi todo es gracia. Y nosotros tenemos que tener esa impresión. Yo creo que en ese sentido María nos da una lección de la verdadera humildad, cuando en el Magnificat ella dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, el Señor ha hecho obras grandes en mí. No dice el Señor ha hecho pequeñeces, no, pequeñeces no. El Señor ha hecho obras grandes, pero es el Señor quien ha hecho las obras grandes. Una de las manifestaciones de practicar ese tipo de humildad de María es cuando nosotros en nuestras reuniones de las escuelas de agradecimiento ponemos en común las experiencias positivas que hemos hecho, no para ufanarnos de ellas, para decir que somos estupendos, sino
diciendo con humildad, con verdadera humildad, que es el Señor quien las ha hecho y que sin Dios no podríamos haber hecho eso. No se trata, por lo tanto, de decir esto no tiene mérito, sino de decir esto tiene mérito, esto es una obra grande o medianamente grande, pero es el Señor el que las ha hecho en mí, y sin Él yo no podría haber hecho nada. Bien, estos son dos aspectos de la humildad para con Dios. Ahora, me preocupa, me parece más difícil y por eso hay que afinar un poco más la humildad para con los hombres. Para con Dios debería de estar claro: soy su criatura, soy su siervo, acudo a Él necesitando su ayuda, sin Él no puedo hacer el bien, tengo obligaciones para con Él, y cuando cumplo esas obligaciones para con Él, las obligaciones de la gratitud, no estoy haciendo nada extraordinario y no tengo que pensar que Dios me debe a mí favores. Soy yo el que le debe todo a Dios. Tanto actitud de humildad para con Dios, relacionada también con la fe. Acepto el misterio, acepto no entender. Yo soy una criatura de Dios, no puedo pretender meter a Dios en mi cabeza. Tengo que aceptar que tantas cosas en la vida no las entiendo porque Dios es Dios y yo no soy Dios. Bien, ahora, ¿cómo vivir, cómo practicar la humildad para con el prójimo? Volvamos a la definición: situarme justa y correctamente delante, lo mismo que he dicho de Dios, diciendo yo soy una criatura de Dios, lo mismo delante del prójimo. El prójimo no es Dios, por tanto yo no me sitúo delante de mi prójimo lo mismo que delante de Dios. Delante de Dios yo me sitúo como un inferior ante su superior. Delante de mi prójimo yo no me sitúo como un inferior ante su superior, aunque, por ejemplo, desde la perspectiva laboral yo pueda ser un inferior en el sentido de que tengo un jefe, pero no soy un inferior en cuanto que dignidad. Desde la perspectiva familiar, como veré esta tarde, un hijo puede ser un inferior delante de su padre, pero no en cuanto a su dignidad. Tiene la misma dignidad, la dignidad de ser todos nosotros hijos adoptivos de Dios, o criaturas de Dios, o ciudadanos, o en fin, desde distintas perspectivas lo podemos contemplar. Por tanto, yo no me sitúo, porque quiero vivir la humildad, como un inferior, como un siervo, como alguien sin derechos delante de otra persona. Yo me sitúo delante de Dios como una criatura, como un hijo adoptivo suyo, pero delante de mi prójimo me sitúo como un igual. Sin embargo, esta situación correcta y justa, no como un superior tampoco, sino como un igual, que es lo que soy. Esta situación correcta y justa, por supuesto, va a permitir que yo defienda en determinados momentos mi dignidad, y que pueda decir: mira, esto no lo voy a aceptar, no puedo pasar por aquí, como os hablaba ayer en las situaciones de ruptura familiar. Yo tengo unos derechos y sobre todo tengo una dignidad, y no puedo aceptar determinadas circunstancias que están yendo contra mi dignidad, o a veces poniendo en peligro mi vida, ¿no? Esta mañana sabíamos que ayer mataron a otra mujer, antes de ayer a otra, ¿no? Es decir, es que es prácticamente cada día. La Iglesia no dice a la mujer: tienes que aguantar carros y carretas, y tienes que aguantar humillaciones, y tienes que aguantar la violencia. No se lo dice eso la Iglesia a la mujer, ¿no? Ni mucho menos. Tampoco se lo dice al hombre. A ver, la Iglesia no le dice al obrero: tienes que aguantar el que no te paguen, tienes que aguantar el que te maltraten, tienes que aguantar el que te humillen. La Iglesia no ha dicho eso nunca, ¿no? Por tanto, la Iglesia te dice: tú tienes una dignidad, tienes unos derechos, y eso puedes, y en algunos casos debes defenderlos. Vale. Ahora, desde esta perspectiva, ¿cómo vivir la virtud de la humildad? Cuando, insisto, la virtud de la humildad con respecto al prójimo no consiste en situarme de bayeta para que mi prójimo, sea en mi casa o sea en mi trabajo, se limpie los pies en mí. ¿Cómo vivir la virtud de la humildad? He preparado estos 7 puntos. No sé si estos 7 puntos son todos los que hay que preparar, y desde luego el orden no tiene por qué ser de mayor a menor. 7 puntos. Primero, repito, ahora ya estoy viendo la virtud de la humildad con respecto a mi prójimo. Primero, cumplir mis propios deberes. Por ahí es por donde hay que empezar.
Si he dicho que tenemos deberes para con Dios, también tenemos deberes para con nuestro prójimo. Y es por ahí por donde hay que empezar. Y si yo no cumplo mis deberes, yo no solamente estoy haciendo una injusticia, sino que estoy dejando de ser humilde. Si ser humilde es situarme con justicia delante de mi prójimo, el primer acto de justicia que yo tengo que darle a mi prójimo es cumplir con mis obligaciones. Con mis obligaciones familiares, con mis obligaciones para con la iglesia, con mis obligaciones en mi empresa, sean las obligaciones del jefe o sean las obligaciones del empleado. Por lo tanto, cumplir con mis deberes sin sentirme por eso una persona especial. Estoy cumpliendo con mis deberes, estoy cumpliendo con mis obligaciones y me tengo que examinar. O dicho de otra forma, ¿estoy dando los mínimos? ¿Estoy haciendo aquello que tienen derecho a esperar de mí, sean los míos de mi casa, sean mis amigos o sean los profesionales que trabajan conmigo y que si yo no cumplo tienen que cargar ellos con la parte de trabajo que yo no hago, o sean los responsables de la empresa en la que trabajo? Tengo que cumplir con mis deberes. Este es el primer punto para llevar una vida humilde y muchas veces el incumplimiento de esos deberes genera una serie de consecuencias que van a trastocar las relaciones, bien sean familiares o bien sean laborales o sociales. Primer punto, por lo tanto, para vivir la humildad, para situarme con justicia delante de Dios y delante de mi prójimo, cumplir con mis obligaciones, cumplir con mis deberes, sin darle a eso una importancia que no tiene. Es lo normal, es lo normal. Mirad, cuando hacemos el bien, cuando cumplimos con nuestros deberes, cuando al cumplir con nuestros deberes nos estamos nosotros mismos considerando a veces superiores porque otros no los cumplen, o cuando al cumplir con nuestros deberes recibimos aplauso o recibimos elogios, ¿verdad? Es como si tuviéramos un globo que se va hinchando. Si encima se hincha y no cumplimos con nuestros deberes, ya es patología pura. Pero cuando cumples con tus deberes, cuando haces las cosas bien, el globo se hincha, ¿verdad? Pues tienes que deshinchar el globo de vez en cuando, ¿verdad? Porque entre otras cosas, hay una frase que se cumple siempre de la humildad: no hay que buscarla porque viene sola. O sea, si tú no desinflas el globo, te lo van a desinflar. Y te lo van a desinflar y te va a doler más. Así que desínflate tú mismo el globo diciendo: esto es lo normal, esto es lo normal. Lo que estoy haciendo no es nada extraordinario. Puede ser que haya cosas que estemos haciendo que sí son extraordinarias, ¿verdad? Pero estoy hablando y refiriéndome a las cosas normales. Esto es lo normal. Estoy trabajando mucho, hay que ver, sí es verdad. Y la persona que está con este calor enorme, trabajando de albañil, soportando el peso de la jornada, eso es durísimo. Y los que están en los barcos con la pesca, a veces en pleno invierno, en medio de las tormentas incomodísimas, y los que están trabajando en las minas, ¿no? Oye, yo tengo un trabajo, sí, pero mire usted, vamos a poner las cosas en su sitio. Esto es lo normal. No te infles tanto, y si te inflan, y tú mismo sé el primero, sin necesidad de decirle nada a nadie, sino diciéndotelo tú a ti mismo: mira, esto es lo normal, esto no es para tanto. Porque de lo contrario, detrás de esta hinchazón, aparte de que puedas sentirte un poco incómodo, ¿verdad? Detrás de esta hinchazón viene inevitablemente, de una forma casi, vamos, que esto es el A, el B y el C, viene inevitablemente el complejo de mártir. Qué bueno soy y qué poquito me lo reconocen. Y hay que ver qué víctima soy y qué víctima soy. Aparece el victimismo, qué víctima soy, que puede ser que tengas algo de razón o mucha razón, pero a lo mejor no tienes tanta razón. Y quizá pues estás esperando que los demás te den cosas que los demás no lo ven como tú lo estás viendo. Los demás ven que lo que estás haciendo, pues sí, tiene su mérito, pero que es lo normal y que ellos también están haciendo las cosas que tienen que hacer, y tú valoras extraordinariamente lo que tú estás haciendo y no te estás fijando en el mérito que tienen lo que están haciendo los demás. Por lo tanto, primer punto, cumple con tus deberes y no le des tanta importancia a cumplir con tu deber. Usted es lo normal.
y otro que están haciendo su parte y probablemente una parte más dura que la que estás haciendo tú. Segundo punto, de cara a ti y de cara al prójimo, atribúyele a Dios los méritos. De cara a ti, dítelo a ti mismo. Esto que estoy haciendo sin Dios no sería capaz de hacerlo. En realidad, yo tengo una parte de mérito, ¿verdad? Y tengo una parte de responsabilidad y, bueno, sí, efectivamente, y de que si no fuera por el esfuerzo y por el trabajo, etcétera, esto no saldría adelante, ¿de acuerdo? Pero Dios tiene la inmensa mayoría del mérito. Dítelo a ti mismo, en cualquier caso, pero sobre todo cuando los demás te dicen algo. Mira, díselo a ellos y dítelo a ti. Mira, yo sé perfectamente que sin Dios yo no podría hacer esto. Y que por lo tanto, aunque yo tenga una parte de mérito, el mérito sobre todo lo tiene Dios. Esto va a pincharte, insisto, el globo. Y va a impedir o a evitar que te lo tengan que pinchar otros. Y a veces es Dios el que les manda a los otros que te lo pinchen por tu propia salud. Tercer punto para vivir la humildad con respecto a Dios, con respecto al prójimo. Pedir sin exigir. Nos cuesta mucho este punto. Dicen que sobre todo los españoles no sabemos hacerlo. No sabemos pedir sin exigir. ¿Cuándo hay que exigir y cuándo hay que pedir? Aparte de que en el tono ya hay una diferencia, se exigen los derechos, se piden los favores. Y nosotros normalmente exigimos favores a Dios. Os he dicho antes, ¿qué tenemos derecho a esperar? Que nos ayude, pero no que haga milagros. Y ¿cuándo estamos exigiendo y no pidiendo? Cuando nos enfadamos por el hecho de que no nos han dado una cosa a la cual no teníamos derecho. He rezado y esta persona se ha muerto. Bueno, tú has estado pidiendo. No tenías derecho a que esa persona viviera. He rezado y no me he curado. He rezado y no he venido a un trabajo. Bueno, es que tú estabas pidiendo, no tienes derecho, por lo tanto, a enfadarte. Porque una cosa es pedir un favor, que si no te lo dan, no tienes por qué enfadarte. Y si te lo dan, por supuesto, tienes que agradecerlo. Pero no tienes por qué enfadarte si no te lo dan. Y nosotros, en cambio, con mucha frecuencia, con respecto a Dios y con respecto al prójimo, no pedimos, sino que exigimos. Y yo creo que en eso todos tenemos experiencia de cómo nos han tratado los demás, ¿no? De cómo, habiéndonos pedido un favor, algo que no tenían derecho, y nosotros, por lo que sea, no se lo hemos dado porque no hemos podido o porque no hemos creído conveniente hacerlo. Esa persona se ha enfadado con nosotros. Y también tenemos, creo, todos experiencia de cómo, habiendo hecho un favor a una persona durante un tiempo, después no hemos podido seguir haciendo ese favor, y cuando hemos dejado de hacerlo, esa persona no solamente no nos ha agradecido el favor que durante un tiempo le hemos hecho, sino que se ha enfadado con nosotros, nos ha retirado la palabra o ha tomado una actitud agresiva y de venganza cuando le hemos dejado de hacer ese favor, porque ya no podíamos seguir haciéndolo, ¿no? Todo lo que hemos hecho no ha sido tenido en cuenta, porque no había la percepción por parte de esa persona de que no tenía derecho a eso que pedía. O sea, tú puedes enfadarte, no sé si debes enfadarte, pero puedes enfadarte o puedes protestar si un derecho no te lo dan, pero no si un favor no te lo dan. Y eso, repito, que tenemos todos la experiencia de cuando los demás nos están tratando así a nosotros, quizás no tenemos la experiencia de cuando nosotros estamos así tratando a los demás, y no nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro comportamiento con los demás no es un comportamiento justo y por lo tanto no es un comportamiento humilde. Os repito, humildad tenéis que traducirlo como sinónimo de justicia. Si tú no estás siendo justo con el otro, no estás siendo humilde con el otro. Estás exigiendo cosas que no tienes derecho a exigir. Puedes pedirlas, debes pedirlas, pero si no te las dan, no tienes por qué enfadarte. O si habiéndote las dado una temporada ya no te las dan,
por lo que sea, no tienes por qué enfadarte. Hace unos días me comentaba una de vosotras, ¿no?, el problema con una hermana, ¿no? Le ha acogido en su casa, la ha tenido en su casa una temporada, ahora tiene que decirle que se vaya, se enfada. Pero te han hecho un favor, no tenías derecho, te han hecho un favor. Ahora, por lo que sea, por el bien familiar, tienes que decirte aquí tienes que marcharte, ya te enfadas. No, perdóname, tú podrías enfadarte si te echan de tu casa. Deberías enfadarte. Podrías enfadarte que te echan de tu casa, pero si te han tenido acogido una temporada, no tienes por qué enfadarte, ¿no? Esta situación yo la padezco con mucha frecuencia, por ejemplo, con los seminaristas, ¿no? Hace unos días venía un chico que se había marchado, me pedía dinero, ¿no? Bueno, yo le hice una caridad de darle 100 euros más, porque estaba en una situación difícil, ¿no? Iba a dormir en la calle, ¿qué tal? Bueno, el muchacho no se enfadó, bueno, menos mal, ¿no? Pero si yo le hubiera dicho, no te puedo dar nada, porque ya te fuiste de aquí, te marchaste, tuviste tu vida, ahora vuelves, no, yo no te puedo dar nada, no voy a darte nada, él no tiene derecho. Me pide un favor, no está reclamando un derecho. Creo que nosotros tenemos que cuidar mucho este punto con Dios y con el prójimo. Pedir sí, exigir solamente los derechos. No podemos exigir los favores. Cuando exigimos favores estamos pecando contra la justicia y por lo tanto estamos pecando contra la humildad. El cuarto punto: aceptar las críticas. Y esto es una cosa que nos cuesta mucho a todos, aunque naturalmente a unas personas les cuesta más que a otras. Aceptar las críticas no significa aceptarlas sin más, pero sí significa que delante de una crítica tenemos que hacer un momento de escucha humilde, de acogida humilde. ¿Qué parte de razón tiene esa crítica? Y quitar la forma o el momento. Quizá la forma en que te han hecho la crítica no es la adecuada, quizá el momento no era el más oportuno. Y bueno, ahora haz un momento de silencio y escucha el eco que esa crítica tiene en tu interior. Si te parece que tiene un 90% de razón, acoge ese 90%. Si tiene solo un 10% de razón, acoge el 10%. Pero un gesto de humildad y una forma de vivir la humildad es, de momento, escucha esa crítica. Escúchala. Escucha la respuesta que tu corazón da a esa crítica con honestidad. Recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a trabajar en periodismo con José Luis Martín Descalzo, él me decía, mira, nuestra profesión es una profesión que tiene muchos elementos hermosos, pero también algunas cosas que son muy difíciles. Y una de ellas es que es inevitable que lo que escribes no guste a todo el mundo. Es muy difícil que lo que tú escribes guste siempre a todos. Por lo tanto, tú vas a recibir críticas. Así que prepárate para recibir críticas. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es escucharlas, ver, me decía él, qué respuesta encuentras en tu interior a esas críticas, acoger la parte que te parezca que tienen razón con humildad y el resto no darle importancia y dejarlo pasar. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Te están criticando. A lo mejor no tienen nada de razón, a lo mejor tienen un 10% de razón, a lo mejor tienen un 90% de razón o un 100% de razón, pero no lo rechaces sin más. Estate tranquilo, porque detrás de esa crítica pues puede haber una oportunidad para que tú cambies y para que tú mejores. No significa que, aunque te hayas equivocado, lo hayas hecho deliberadamente. Tú eres un ser humano y has podido cometer una equivocación pues porque eres un ser humano y no te has dado cuenta y al final pues tú estás ahí luchando por hacer las cosas del mejor modo posible. Oye, pero eres un ser humano, ¿no? Y por lo tanto te has equivocado, ¿no? Ya está. ¿Y qué pasa? Bueno, pues aprende para la próxima.
cómo tienes que hacer las cosas para no equivocarte. Y luego, igual, por ejemplo, las cosas que están relacionadas con el carácter. Muchas veces pensamos que todo lo relacionado con el carácter son pecados. No, un defecto no es necesariamente un pecado. Para que haya un pecado, como sabéis, tiene que haber 3 condiciones, tanto si es un pecado leve como un pecado grave. Primero tiene que haber materia. Materia grave para pecado grave, materia leve para pecado leve, ¿verdad? O para pecado venial. Segundo, tiene que haber conciencia. Tienes que saber que eso es pecado. Y tercero, tiene que haber voluntad. Tienes que tener libertad y voluntad para cometer ese pecado, ese acto que sabes que es pecado. Bueno, las cosas ligadas al carácter no siempre son pecado, en el sentido de que a veces, antes de que puedas controlar la cosa, ya lo has hecho. No ha pasado por tu capacidad de decidir. Es tan automático que ya has dicho una palabra que no tenías que haber dicho. O has tenido un gesto de impaciencia o de violencia que no tenías que haber tenido. Bueno, no es quizá un pecado, pero sí es un defecto. Y por lo tanto, cuando te dicen esto está mal o ha sobrado mal, dice, bueno, es que yo no lo he podido evitar. Probablemente no será un pecado, pero sí que es un defecto. Por lo tanto, tienes que trabajar con eso. En cambio, si tú te dedicas a echar balones fuera permanentemente, a decir, es que yo soy así, como soy así me tienen que aceptar así, es una pena, porque no sé si tendrás o no tendrás pecado, pero toda la vida vas a estar con ese problema, con ese defecto, sin corregirte nunca. En cambio, cuando tú acoges lo que te dicen, mira, que te lo dice uno, que te lo dice otro, que te lo dice otro, quizá ellos no vean desde fuera lo que tú ves desde dentro, unas circunstancias, un cansancio, un abuso por parte de los demás que te tiene en esa situación de agotamiento o de experimentar la injusticia, pero a lo mejor tú no estás viendo lo que sí que están viendo los demás, ¿verdad? Pues que llevas una temporada que saltas por cualquier cosa, que no hay quien te aguante, etcétera, ¿no? Por lo tanto, delante de las críticas, una pausa, no un impermeable o un ping-pong que las rechaza automáticamente. Delante de las críticas, una pausa. Con humildad, acógelas y rechaza todo aquello que no te parece justo de esa crítica, pero quédate con aquello que sí que te parece justo, porque si no, no podrás cambiar o no podrás mejorar nunca. Siguiente punto: ser capaces de pedir perdón. Es un gesto de humildad, pero es un gesto de humildad que enaltece y engrandece a quien lo hace. Cuando una persona pide perdón, está mostrando lo mejor de sí mismo. Me he equivocado, lo siento, me he equivocado. Te estás humillando y a la vez te estás enalteciendo. El que se humilla será enaltecido. Y cuando nosotros, en cambio, no aceptamos eso, no queremos hacer ese acto de humildad de pedir perdón, en el fondo es cuando nos estamos hundiendo más. Claro, hay veces en que esa petición de perdón es ofensiva. Por ejemplo, decimos, no, yo sí te pido perdón, pero intentar suprimir esa forma del lenguaje. El pero, por lo menos en castellano, el pero significa siempre que todo lo anterior no le damos importancia y que lo que le damos importancia es a lo que vamos a colocar detrás del pero. No, sí, fulanito es una buena persona, pero, y ahí es donde de verdad queremos poner el acento. Lo otro es una mera coartada de tipo educativo, de cortesía, ¿no? No, yo te pido perdón, no, sí, yo te pido perdón, que si tengo que pedirte perdón te lo pido, te lo pido, pero te voy a decir que tú eres, ¿no? Mira, no, si tú tienes que pedir perdón, pide perdón, ya está. Y otro día le cuentas lo que viene detrás del pero. Déjalo para dentro de una hora. Y ahora pide simplemente perdón. Vengo a pedirte disculpas. No, sin más. Pero quiero que entiendas que tú también me habías puesto a mí muy nervioso. Bueno, no, eso cuentas el otro día. Ahora simplemente vengo a pedirte disculpas. Vengo a pedirte perdón. Me he pasado.
Me he pasado, ya está, me he pasado, listo. Y este gesto de pedir perdón normalmente, también depende de con quién estés tratando, pero normalmente tiene un efecto pacificador extraordinario. Es muy difícil que la otra persona, salvo que sea pues, una persona enferma o una persona realmente mala, delante de un gesto de humildad no reaccione de buena manera. Digo, algunos no lo hacen, pero es muy difícil. Es decir, cuando una persona se humilla, en general suele ser inmediatamente ensalzada. Y tú llegas a una persona y dices, perdóname, lo siento. Inmediatamente la otra persona dice, pues de acuerdo, yo también tengo lo mío, ¿quién es el que no se equivoca alguna vez? Lo que sea, ¿no? Ahora, ¿cuándo tienes que pedir perdón? Claro, tengo que pedir perdón. Bueno, yo sé que si pido perdón, las cosas se resuelven. Pero es que no puedo pedir perdón. ¿Por qué? Porque no creo que haya obrado mal. Bueno, ¿cuándo tienes que pedir perdón? Cuando tu conciencia te está diciendo que has obrado mal. O sea, no debes de pedir perdón por cosas que tu conciencia te está diciendo que has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Aunque el otro lo vea de otra manera. Tú tienes que pedir perdón por las cosas que tú crees y te das cuenta de que has hecho mal. A lo mejor no pides perdón o no debes de pedir perdón por lo que has hecho, pero sí debes de pedir perdón por la forma en que lo has hecho, ¿no? Que a lo mejor, mira, yo he hecho lo que tenía que hacer, pero reconozco que la forma pues no fue la adecuada, o el momento no fue el adecuado, ¿no? Pero claro, tampoco vas a ir a decirle a esa persona a la que has herido o que está herida, a decirle, mira, la forma pues no ha sido la adecuada, pero lo que te he dicho te lo tenía que decir. Entonces cállate porque es que es peor, ¿no? Pídele perdón y pídele perdón y ya está, y si no, no se lo pidas. Luego hay formas también de pedir perdón. Una es la explícita, perdóname. También hay otras maneras de pedir perdón, ¿no? Que es una sonrisa, un gesto amable, ¿no? Bueno, a veces las señoras sospecháis mucho de esas formas, ¿no? Mi marido me acaba de hacer un regalo y no viene a cuento. ¿De qué me está pidiendo perdón? ¿No? Porque si es el aniversario, si es mi cumpleaños, ¿no? Pero me acaba de hacer un regalo y esto no viene a cuento. De algo me está pidiendo perdón, ¿no? De que me está engañando, me está pidiendo perdón. ¿Tiene mala conciencia? ¿No? Bueno, lo digo para que los maridos estéis alertas, porque son mucho más listas que vosotros, ¿eh? Por lo tanto, no pensáis que no, esperad por lo menos al momento oportuno para... Bueno, pero en todo caso hay maneras también de pedir perdón, que es con un gesto, con un detalle, ¿no? Entonces, aunque generalmente lo mejor es pedir perdón abiertamente. Perdóname, lo siento, me he equivocado, tenía un mal día, he sido un estúpido o una estúpida, perdóname, lo siento, me he equivocado. Siguiente manera de vivir la humildad. Con respecto a Dios, con respecto al prójimo. Aceptar los imprevistos y las cosas inevitables. Hay una gran dosis de soberbia detrás de esa exigencia de que las cosas salgan como las hemos planeado. Bueno, necesitamos hacer planes porque psicológicamente necesitamos hacer planes, Es necesario hacer planes, tenemos que tener planes, pero también tenemos que aprender a tener cintura, ¿no? ¿Y cuántas veces en la vida nuestros planes no han salido? Y en no pocas ocasiones han sido bien, ha ido para bien, y ha sido mejor, ¿no? Ahí hay un acto de fe en la divina providencia. Yo tengo este plan, yo tengo este programa, creo que esto es lo mejor y tengo que intentar conseguir eso que me he propuesto y luchar para lograr eso que me he propuesto. Y de repente, chicos, pues las cosas salen por otro lado, ¿no? Un imprevisto, una enfermedad tuya, del otro, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Te enrabietas, te dices, bueno, pues a lo mejor sí, porque tu carácter es así, porque no lo puedes evitar, sí, pero tú tienes que saber que eso no es lo que tienes que hacer. Ten cintura, ten correa para aceptar esas cosas imprevistas. Bien, porque dependan directamente de Dios, ¿no? Oye, un accidente, un problema de salud, o bien porque dependan del prójimo.
con el prójimo tendrás que tratarle de una forma distinta a como tienes que tratar a Dios, lógicamente, ¿no? Bueno, cuando sabes que una persona pues es lo que llamamos en castellano un malqueda, ¿verdad? Hombre, pues la primera vez te lo hace, la segunda vez te lo hace porque ya quieres tú que te lo haga, ¿no? Como que ya tienes que tener tus propias precauciones diciendo, oye, de esta persona yo no me puedo fiar o no me puedo fiar del todo, ¿verdad? Y bueno, hay imprevistos que de alguna manera se pueden prever, ¿eh? Cuando tú estás tratando con alguien que suele fallar, tú tienes que tener ya eso previsto para que no te deje en la estacada como te ha dejado en las veces anteriores. Pero aún así, tú tienes que saber aceptar en la vida los cambios de planes de la vida, los imprevistos. Eso es un acto de humildad. Yo tengo este proyecto, estoy trabajando por este proyecto y luego se hará este proyecto si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios lo permite, y si no, pues yo me dejo llevar. Yo creo en la divina providencia y creo que Dios me ama, sabe lo que me conviene más que lo que yo pueda saber. Y esto que vale para mí, vale también para los míos. Y mira, yo tengo este proyecto para los míos y creo que es un buen proyecto, y después me pongo en las manos de Dios y pongo a los míos en las manos de Dios. Como os decía ayer, Dios quiere a vuestros hijos más que vosotros. Por lo tanto, hay que también aprender a fiarse de los planes de Dios y de cómo Dios escribe derecho con mucha frecuencia, ¿verdad?, con renglones torcidos. Por último, aceptar que Dios es Dios y que solo Dios es Dios. Esta tentación de querer resolverlo todo es una tentación para hombres o para mujeres, aunque tenga matices, manifestaciones distintas, que es una tentación de soberbia. Yo no soy Dios. Si yo no puedo resolver mi vida, ¿cómo voy a resolver la vida de los míos? Yo tengo que intentarlo, tengo que trabajar para ello, pero yo no soy Dios. Es que yo no lo soy y no lo quiero ser, no lo tengo por qué ser, y por lo tanto tengo que aprender a hacer bien mi parte, pero luego también abandonarme un poco, a confiar, a ponerme en las manos de Dios y a poner a los míos en las manos de Dios. Yo no soy Dios, y por lo tanto los problemas de los míos yo no los puedo resolver. Puedo colaborar, intentarlo, debo intentarlo, pero después saber que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Manifestaciones de este tipo particular de soberbia, de esta falta de humildad. Por ejemplo, los nervios, el perfeccionismo, el querer llegar a todos los sitios. Es decir, oye, el no saber delegar. A veces no sabes delegar no porque no quieras, sino porque no encuentras la persona adecuada. Esto también sucede, ¿verdad? Ya quisiera yo delegar, pero ¿cómo voy a delegar si no encuentro una persona en la cual delegar? Bueno, sí, pero a veces no es una cuestión de que no encuentres, sino que piensas que nadie lo va a hacer como tú. Hombre, nadie lo va a hacer como tú porque no le da la oportunidad. A lo mejor no lo va a hacer como tú, pero lo va a hacer bastante parecido. ¿Y si lo hace mejor que tú? Bueno, pues tienes que aprender pues que tú no eres Dios, y que tienes que preparar las cosas para que eso pueda seguir funcionando cuando no estés tú. No va a funcionar igual. ¿Es posible? Es posible. Pero en todo caso, si tú no aprendes a soltar lastre y a delegar, vas a morir aplastado por la sencilla razón de que tú no eres Dios, de que no tienes todas las fuerzas del mundo, ni toda la inteligencia del mundo, ni toda la sabiduría del mundo. Por lo tanto, dice, bueno, yo tengo esta empresa, tengo este proyecto, me he puesto con todo mi empeño, con toda mi inteligencia, con las cualidades que Dios me ha dado, a intentar sacar esto adelante. Mira, y ahora pues tengo que aprender a dar paso a otros y a decir, mira, yo no puedo seguir así, estoy agotado, estoy desbordado, he hecho lo que tenía que hacer y ahora tienes que dar paso a otro. Y si el otro no lo hace como tú, ¿cuántas veces te lo dice? No, es que el otro no lo va a hacer como tú. ¿Y si lo hace mejor? Lo hará distinto. En cualquier caso, yo no puedo seguir llevándolo todo porque me voy a quemar y va a ser peor. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santa Marta. Yo creo que es un ejemplo muy concreto de esto que digo, ¿no? Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas.
Y no vale esto solo para la mujer, vale también para el hombre. Marta, Marta, en el fondo eres una perfeccionista y piensas que si no estás tú detrás de las cosas no salen. Es probable que tengas algo de razón, que si no estás tú detrás de las cosas no salen igual de bien. Pero también es probable que por estar queriendo estar tú detrás de todas las cosas, lo que haces con una mano lo deshagas con la otra. Y lo que consigues con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu dedicación, con tus cualidades aplicadas a la consecución de ese objetivo, lo estés estropeando con tus nervios, con tus malos ratos, oye, bueno, pues quizá tienes que aprender a convivir un poquito con el gris, ¿no? Aprende a convivir un poquito con la imperfección. Eso no significa que te quedes contento con la imperfección, busca la perfección, pero entre la perfección y el perfeccionismo hay una gran diferencia, y probablemente el mayor enemigo de la perfección sea el perfeccionismo. Pues oye, no lo van a hacer igual que tú, no lo van a hacer igual que tú, pero a lo mejor sí, y si no les das nunca la oportunidad, pues resulta que cuando tú no estés, porque un día te vas a morir, o vas a enfermar, quizá porque estás cargando con demasiadas cosas, no habrás dejado a nadie preparado para que pueda seguir la tarea que tú has empezado, con lo cual será todo muchísimo peor. Bien, os repito, por lo tanto, estos 8 puntos para vivir y practicar la humildad para con Dios, 7. Veis que nadie es perfecto, pero enseguida me lo habéis corregido y criticado, y yo veis que enseguida he dicho, tenéis razón, aunque la forma no ha sido muy adecuada, que casi me comen, 7, ¿no? Santa, ¿no? Bueno, 7 puntos, 7, no como los toros, 6 espléndidos toros, 6, sino 7 puntos para vivir la virtud de la humildad. Cumplir con las obligaciones sin darse importancia. Atribuir a Dios la parte principal de los méritos. Pedir sin exigir, pedir los favores me refiero, sin exigir. Se exigen los derechos, se piden los favores. Aceptar las críticas, la parte que veamos honestamente que tienen razón. Pedir perdón. Aceptar los imprevistos de la vida y las cosas inevitables. Y por último, aceptar que no somos dioses, que no podemos resolver los problemas del mundo, que tenemos que hacer nuestra parte del mejor modo posible, poniendo todo nuestro empeño, pero aceptar que solo Dios es Dios, que ninguno de nosotros es Dios, que no somos Superman ni Superwoman y que además no tenemos por qué serlo. Que Dios nos ayude a conseguirlo. Como siempre, un momento para terminar de oración en silencio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de un apóstol, nada menos que Santo Tomás, aquel que tenía dudas de fe y aquel para el cual el Señor se apareció a fin de que pudiera tocar su carne, sus heridas y se convenciera. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alegrarnos en la festividad del apóstol Santo Tomás, para que nos ayude siempre con su protección, y que los creyentes en Jesucristo, tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo edificio queda ensamblado, y se ve levantado hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamad todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquella duda de Santo Tomás resultó muy beneficiosa para todos nosotros.
no solo porque es una nueva aparición de Cristo resucitado, sino porque la forma en que esta nueva aparición tiene lugar, el objetivo por el cual el Señor se aparece de nuevo, nos da a nosotros una pista de cómo tenemos que comportarnos. Primero, aquel hombre, amigo de Jesús, tan amigo que era apóstol, seguidor de Jesús, había perdido la fe. Delante del escándalo de la cruz, es decir, delante de ese sufrimiento que no entiendes el por qué, que no comprendes para qué, es decir, delante de un sufrimiento que te bloquea, que te oscurece, delante de un sufrimiento que te quita la esperanza, delante de un sufrimiento que te hace dudar del amor de Dios e incluso de la existencia de Dios, la reacción es la crisis. Aquello de lo que estabas seguro antes, ahora ya lo has puesto en duda. Esta escena de Tomás dudando, que no era diferente de lo que les había ocurrido a los otros apóstoles, esta escena de Tomás dudando es una reproducción de nuestra vida. Cuando Cristo está entre nosotros, cuando el Señor nos lleva en brazos, cuando las cosas salen al menos medianamente bien, no es difícil creer en la existencia y en el amor de Dios. No es difícil creer en la providencia divina. Pero cuando eso no es así, cuando nuestros planes se rompen, cuando los nuestros sufren, cuando sufrimos nosotros, cuando el futuro se ve totalmente negro, cuando la esperanza humana ha desaparecido, entonces entramos en crisis. ¿Y cuál es la luz que va a iluminar ese túnel oscuro, que nos va a impedir caer en esa crisis o que nos va a ayudar a salir de ella? La resurrección de Cristo. Por eso todo gira en torno a la resurrección de Cristo. Por eso San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Y añade, pero Cristo ha resucitado. La fe de aquellos apóstoles que habían estado dispuestos a morir con Jesús cuando estaban no muy lejos de Jerusalén, pero aún no habían llegado, le intentan disuadir. Y él dice, tengo que ir a Jerusalén. Y entonces uno de ellos dice, vamos a Jerusalén a morir con él. Sin embargo, cuando le ven crucificado, abandonado, cuando le ven gritando, aunque no estuvieran allí, cuando le ven gritando su dolor, cuando San Juan y las mujeres le escuchan decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ellos entran en crisis. Es la resurrección la que crea la Iglesia. Es la resurrección de Cristo con la posterior llegada del Espíritu Santo la que hace que pasen de nuevo de, no digo ateos, porque seguramente seguían creyendo en Dios, pero sí de no creyentes en la divinidad de Cristo a creyentes. Primera cosa, por lo tanto, primera enseñanza. Cuando tengas dudas, cuando todo esté oscuro, cuando estés realmente desesperado, cuando no entiendas a Dios, aparte de que puedes desahogarte con Él, pero cuando no le entiendas, recuerda que Cristo ha resucitado. Recuerda que hubo una noche oscurísima, la noche más oscura de todas las noches oscuras, que aquella noche oscura, la noche del Viernes Santo, la noche del Sábado Santo, que aquella noche oscura, profunda, se iluminó con la resurrección. Y aunque no hayas sido tú testigo de que Cristo está vivo, aunque tú no hayas tenido la oportunidad de verle vivo a tu lado como los apóstoles, aquella fe de ellos, aquel testimonio de ellos tiene que iluminar tu noche oscura. Señor, no entiendo, estoy sufriendo, no comprendo por qué permites tanto dolor, por qué permites tanto horror, tanto sufrimiento. No entiendo, Señor, pero tú has resucitado. Y eso significa que hay un sentido para las cosas, que hay un porqué, aunque yo ahora no lo alcance a ver. Yo, Señor, me fío de ti. Segunda lección.
se aparece Jesús, le invita a que meta el dedo en los agujeros de los clavos como él había pedido, y entonces Tomás, por primera vez entre los apóstoles, porque antes lo había dicho ya el buen ladrón en la propia cruz, por primera vez entre los apóstoles, dice el Evangelio, que contestó: Señor mío y Dios mío. Por primera vez proclama abiertamente, explícitamente, la divinidad de Jesús. Señor mío y Dios mío. Si Cristo ha resucitado, es que Cristo es Dios. Es decir, si Cristo ha resucitado, es que todo lo que había enseñado Jesús, empezando por su pretensión inaudita y para los judíos blasfema, su pretensión de divinidad y el resto de sus enseñanzas, es que todo eso es verdad. Santo Tomás lo entiende, como lo entendieron los demás. Como entendieron que la muerte no era el final, que si Cristo había resucitado había vida eterna. Como entendieron que hay un plan de Dios, un plan providente de Dios, que no entendemos cuando sufrimos, pero que ese plan existe. Esa afirmación de Tomás, que es la afirmación del resto de los apóstoles, pero que él hace explícita: Dios mío, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios, Señor mío y Dios mío. Tiene que ser también nuestra afirmación cuando damos fe al testimonio de los apóstoles y proclamamos su resurrección. Es decir, tenemos que decir y afirmar: Cristo es Dios y sus enseñanzas son divinas, no se pueden tocar. Pero hay algo más, ahí viene la segunda lección. No tenemos a Cristo resucitado con nosotros ni siquiera una vez en la vida de cada uno de nosotros. El Señor se está apareciendo a los 1.300 millones de católicos que hay en este momento. No se está apareciendo, podría hacerlo, pero no lo está haciendo. Pero si nosotros, católicos, damos fe a la resurrección de Jesucristo, si nosotros católicos creemos que Cristo ha resucitado, entonces tenemos que convertirnos nosotros en el cuerpo de Cristo que da testimonio de esa resurrección. ¿Y cómo? ¿Cómo poder hacer nosotros esa labor que hizo el Señor apareciéndose resucitado ante Tomás? ¿Cómo podemos hacer esa labor ante los que no tienen fe? No tienen fe porque no han encontrado nunca a Jesús, o porque en medio de sus sufrimientos están perdiendo la fe en la providencia y en el amor divino. ¿Cómo podemos hacer? Mostrando nuestras heridas. Somos parte del cuerpo místico de Cristo y podemos y debemos ser testigos, como si fuera Cristo resucitado. Debemos ser testigos de que Él ha vencido a la muerte, de que Él está vivo, diciendo: mira, aquí tienes la herida en mi costado, aquí tienes las heridas en mis manos. ¿Por qué estoy vivo y no muerto? ¿Por qué tengo paz y no desesperación? ¿Por qué continúo luchando y no me he rendido? ¿Por qué sonrío aunque tengo ganas de gritar y de llorar? ¿Por qué? Porque Cristo me sostiene, porque Cristo está vivo a través mío, porque Cristo a través mío te dice: yo he vencido al mundo. Tenemos que ser los testigos de Cristo resucitado, y debemos serlo y podemos serlo cuando nuestras heridas no nos aplastan, cuando nuestros sufrimientos no nos quitan la fe, no nos quitan la alegría, no nos quitan la esperanza. Cuando estás enfermo, cuando ha muerto una persona amada, cuando ves llegar tu hora, cuando no tienes trabajo y estás angustiado por tu familia, si ante eso eres capaz de apoyarte en Cristo y de no hundirte, de confiar en su divina misericordia, aunque esté todo tan oscuro, o casi tan oscuro, como aquella noche oscura de la pasión del Señor, si ante eso eres capaz de seguir luchando, estás diciéndoles a los demás: Cristo está vivo. Y lo mismo que yo estoy sufriendo, y tú lo sabes y tú lo conoces, lo mismo que yo estoy sufriendo y no me rindo, lo mismo puedes hacer tú
hay vida eterna, hay resurrección, hay explicación para todas las cosas, aunque en este momento no las entendamos. Seamos, por lo tanto, testigos de Cristo resucitado, mostrando a los demás, como dice San Pablo, una razón para vivir, una razón para amar. Y esa razón es que Cristo ha vencido a la muerte, que nos ama, aunque a veces no lo entendamos, y que existe la vida eterna. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, por el obispo encarcelado en Nicaragua y el resto de los sacerdotes que están encarcelados allí. Por los cristianos perseguidos en África, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por todos los que nos piden oraciones, especialmente por aquellos que nos ayudan, pero también por los que no nos ayudan, para que el Señor les consuele en sus sufrimientos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, el servicio que te es debido, suplicando humildemente que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte el sacrificio de alabanza en la confesión de Santo Tomás Apóstol, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, que es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Lilia, Leopoldo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, hemos recibido realmente en este sacramento el cuerpo de tu unigénito.
Concédenos, te rogamos, que cuantos le hemos reconocido por la fe como Señor y Dios nuestro, a ejemplo del apóstol Tomás, lo confesemos también con las obras y la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vuestro La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te creo, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.